lo conocéis, sabéis que de formación es sociólogo, pero de eso hace ya mucho tiempo, creo, y de oficios, director de la Fundación Ecología y Desarrollo, una de estas fundaciones que lleva trabajando en el mundo del desarrollo sostenible mucho antes de que universalmente reconociéramos que el desarrollo que nos vendían antes de la Agenda 2030 a lo mejor no era del todo sostenible y por lo tanto pues a lo mejor tampoco era del todo desarrollo. Es miembro de un montón de consejos asesores y de un montón de instituciones, es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Haz lo Posible, por ejemplo, del Consejo de Greenpeace España, del Consejo Asesor de CREAS, de la Fundación Biodiversidad, en fin, es un verdadero montón de cosas, un auténtico experto y una de esas personas que desde el momento en el que se fundó la Fundación Ecología y Desarrollo, mostró una cierta capacidad de ver hacia el futuro, cosa que, en fin, a los economistas y a los sociólogos no hay que llevársela en cuenta porque en principio es a lo que se dedican y a veces es extraordinariamente útil. Le pedimos que reflexionara sobre las líneas maestras que deberían presidir la recuperación y la salida, que deberían presidir el mundo post-COVID de una manera alineada con los ODS, con la Agenda 2030 y que nos aclare un poquito si de esta saldremos mejores, regulares o si en el fondo somos lo que éramos y no tenemos muchas más opciones. Víctor, son las 5:05, lo que te deseo. Adelante. Bueno, primero, buenas tardes. Seguramente para la gente de América Latina que viene de Perú, pues buenos días, ¿no? Es un placer estar aquí y muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Gracias por la labor de la cátedra, gracias por existir, ¿no? Y por propiciar estas reflexiones un poco de medio y largo plazo que se necesitan. Gracias a la gente que estáis aquí participando y entre ellas veo a amigas que hace tiempo que no veía, o sea que estoy doblemente feliz, ¿no? Y pedía a José Ramón excusas, pero el problema es mío. Yo me he confundido, bueno, con la gente de México que celebran el 10º aniversario de su ley de cooperación internacional y con los horarios, no sé si fueron ellos, fui yo, pero en todo caso quien no fue es la cátedra. O sea, quiero decir que en ese sentido la cátedra es totalmente inocente de este lío, ¿no? Yo quería efectivamente reflexionar, ¿no?, sobre la Agenda 2030 y el mundo post-COVID, ¿no? Muchas veces, como estamos un poco tan instalados un poco en la queja, ¿no?, y en el lamento, no somos conscientes de que hicimos algo realmente difícil en el 2015, ¿no?, que es ponernos de acuerdo en un programa común para la humanidad, ¿no?, que eran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil porque estamos muy divididos desde todos los puntos de vista, ¿no?, por lenguas, y entonces a veces no nos entendemos bien, por culturas, por religiones, por intereses económicos, ¿no? Y sin embargo, nos pusimos de acuerdo en ese programa común de la humanidad, ¿no? Y creo que es necesario decir alto y claro que eso no es fácil, y que tenemos ese programa. Y antes no lo teníamos, ¿no?, porque los ODS de alguna forma era un programa parcial, ¿no? Era un programa para los pobres, ¿no? Es decir, bueno, no, un programa solidario, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ayudar y tal, ¿no? Estoy caricaturizando un poquito, ¿no?, ¿verdad? Y también los ODS era un programa para estos buenos chicos de las ONGs, ¿no? Y en todo caso, ayudados suficientemente por los gobiernos, ¿no? Pero la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un programa para todos los países, ¿no?, y para todos los actores, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿no? Pero claro, esto es la parte positiva, ¿no? La parte negativa es que han pasado 5 años, ¿no? Ya solo quedarían las 2/3 partes, ¿no? Se acerca el examen, ¿no? Y como nos ocurre, ya que es una cátedra universitaria, ¿no?, todos hemos estado no solo en la universidad, ¿no?, sino en otros centros educativos, ¿no?, y hemos tendido muchas veces a la procrastinación, ¿no?, a estudiar el examen por los últimos días, ¿no? Y en parte esto nos está pasando, ¿no?
que estamos dejando, ya lo haré, ¿no? Sí, sigo comprometido, no, yo estoy con ese examen, el 2030, sí, pero ya lo haré, ¿no? Y esto es muy negativo, ¿no? Hay tendencias que están ahí, el cortoplacismo electoral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque claro, si Coro fuera presidenta de un país, ¿verdad? Y entonces de repente había una colisión, ¿no? Entre las cosas que tendría que hacer si quería cumplir la Agenda 2030 para el 2030, ¿no? Con los votos en una elección que tiene el año próximo, pues diría, bueno, primero voy a ganar la elección, ¿no? Y luego ya lo haré, ¿no? Ya una vez que esté en el poder, si yo lo quiero hacer, ¿eh? Pero es que, mira, si la liamos ahora, si arriesgo ahora, igual ya no tengo, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene sus justificaciones, ¿no? Y luego en estas estábamos y llegó la COVID, ¿no? La pandemia, ¿no? Quiero decir que estamos en estos debates que podíamos haberlo tenido hace un año y pico, ¿no? Pero llegó la COVID, ¿no? Y yo creo que ahí yo he organizado un poco mi reflexión, compartir un poco con vosotros y dialogar, ¿no? Primero, planteando 6 riesgos que yo veo en este momento en relación con la implementación de la Agenda 2030, fundamentalmente en España, que es aquí donde estamos hablando, aunque yo creo que algunos de ellos tienen efectos más allá de España, ¿no? Y como soy un empedernido optimista, ¿no? Aunque a veces con un optimismo condicional, ¿verdad? Pues he planteado 10 oportunidades que yo creo que habría, porque tenemos que organizar nuestro tiempo también, ¿no? Y entonces debemos dedicar un tiempo al lamento, pero otro tiempo a la construcción positiva, ¿no? De las alternativas. Entonces, no dejarnos llevar solo por el lamento. Entonces, 6 riesgos y 10 oportunidades. Y finalmente planteo 5 iniciativas, 5 tipos de cosas que yo creo, de proyectos que para mí simbolizarían de alguna forma por dónde deberíamos caminar, ¿no? Empiezo pues por estos 6 riesgos, ¿no? Un riesgo que hay en Europa en general, en España en particular, ¿no? Es que, claro, situados en el momento en el que España va a recibir 140.000 millones de euros, ¿no? Para proyectos que tengan una clara componente verde, ¿no? O digital, pues lo normal es que las empresas pequeñas, medianas, regulares, las administraciones públicas de este país, pues digan, que van a dar dinero si uno cumple estos principios y estos requerimientos, pues yo voy a cumplirlos, ¿no? Aquí voy a poner mi foco, ¿no? Y si hubieran hecho públicos, que yo creo que se hubieran hecho públicos, ¿no? Las manifestaciones de interés que se han hecho en estos primeros meses, los actores económicos, institucionales y sociales, ¿no? Han realizado en las distintas convocatorias de los ministerios en relación con el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pues veríamos que, lógicamente, pues el 99,1 de los proyectos tienen esa componente verde, digital, ¿no? Y de hecho, claro, la propia el propio de alguna filosofía y acuerdo del plan dice que el 37% tienen que ser proyectos verdes, ¿no? Y que el resto no pueden dañar. Y la marea económica en nuestro país son 140.000 millones de los 750.000, ¿no? Pero a los cuales habría que añadir a esos 750.000 los casi 100.000 millones, con lo cual serían 1,8 billones en total, ¿no? Es decir, esto crea un flujo económico enorme, ¿no? Entonces, de alguna forma, muchas empresas, desde luego, pueden pensar que los ODS también, pero ahora lo que toca es la concentración, ¿no? En aquellas líneas que están marcadas, ¿no? En ese plan de recuperación, Next Generation, y que hay que ir por ahí, ¿no? Y de alguna forma los ODS se quedarían un poco arrinconados, o aquellos ODS que no están en conexión tan directa con el plan de recuperación,
pues se queden arrinconados, ¿no? Yo creo que ese es un riesgo que está ahí, ¿no? Que es un riesgo cierto porque es mucho dinero, ¿no? Es mucho dinero y además con unos actores económicos, sociales, institucionales muy sedientos, porque estamos todavía en la pandemia, ¿no? Y por tanto, con muchas deudas y con muchos problemas y con muchos ERTES y con muchos, ¿no? Entonces, es normal, que yo no hago un juicio crítico, ¿no? Sino es normal que estos actores digan, oye, que hay que ir por ahí, ¿no? Y además es una buena dirección, o sea, que decir que nadie puede decir que es mala, ¿no? Vale. Segundo riesgo, ¿no? Que tiene que ver con el arrinconamiento institucional, ¿no? En su momento, en el primer momento de la Agenda 2030 en este país, pues estaba vinculada, ¿no? a presidencia, ¿no? Y ahora, pues está en la segunda vicepresidencia y, bueno, ahora la tercera y en lo social, bueno, entonces, bueno, esto no es exactamente, ¿no?, la transversalidad y la coherencia de políticas que todo el mundo tenemos claro que habría que aplicar, ¿no? Hay otro riesgo, ¿no? Seguramente pues estos repartos, esto te toca, no te toca, pues intervienen un montón de factores y seguramente uno menor es la coherencia de lo que se está diciendo en relación con la Agenda 2030, ¿verdad? Pero el caso es que eso se produjo, que eso está ahí y que la Agenda 2030 no está en presidencia como debería estar. Donde sí están el liderazgo en relación con el fondo Next Generation, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, y donde sí está esa elaboración del plan de prospectiva que están haciendo también ahí. Quiero decir que está de alguna forma no en el centro, ¿no?, sino un poco en la periferia. Bueno, creo que eso es un riesgo, ¿no? El otro riesgo es el arrinconamiento partidario, ¿no? Bueno, un problema de la Agenda 2030 es que se vea como una agenda de parte, ¿no?, de tal o cual opción política, de tal o cual corriente, ¿no?, y que entonces el resto lo diga, no, es que esto no es de todos, ¿no? Esto sí, Naciones Unidas sí, pero esto no es de todos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema que está ahí, bueno, con el que hay que lidiar, ¿no? Y el otro arrinconamiento y el otro problema es el arrinconamiento sectorial, ¿no? Claro, si los actores económicos, fundamentalmente las empresas y las administraciones públicas, ¿no?, urgidos por la necesidad de dar una respuesta a la situación, a la pandemia sanitaria, económica, ambiental, social, ¿no?, pues focalizan sus esfuerzos, sus energías en el plan Next Generation, el plan de recuperación, pues entonces puede quedarse como que, bueno, este es el tema, una vez más, de las ONGs, ¿no? Bueno, se produce este arrinconamiento sectorial que yo creo que íbamos camino de resolver, pero que ahora puede arriesgarse, ¿no? Hay otro riesgo, que esto ya se veía venir antes de la pandemia, ¿no? Es un poco que una lectura acomodaticia, ¿no?, de los ODS, ¿no?, que esto ya se estaba dando, ¿no?, que sería un poco, en vez de decir la lectura acomodaticia es, bueno, y lo que yo hago, lo que mi empresa hace, ¿no?, ¿en qué ONG, en qué ODS lo podríamos colgar? Ah, bueno, pues si nosotros hacemos jeringuillas, pues lo hacemos, esto es el ODS Salud, ¿no? Entonces, nosotros contribuimos al ODS Salud haciendo jeringuillas. Hombre, esto es un enfoque que tiende a no cambiar lo que estás haciendo, ¿no? Lo suyo, la vía un poco más, seguramente difícil, es decir, bueno, ¿cómo yo, con lo que sé hacer, podría ayudar a implementar ese programa común de la humanidad? ¿En qué objetivos? Esto es una vía más complicada, ¿no? Y entonces hay empresas que optan un poco por la vía fácil, ¿no? Por la vía fácil, ¿no? Y un sexto riesgo que yo veo es el olvido de la dimensión internacional, ¿vale? Una cosa es que los ODS no sean, ¿no?, ese ejercicio de solidaridad que eran los ODM para ayudar a salir de la pobreza a los países más necesitados, y que esto hay que hacer los ODS
en Suiza y tienen que hacer su propia lectura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para Suiza y para el Reino Unido y para Noruega y tal. Y otra cosa es que nos olvidemos que, hombre, hay situaciones muy desiguales, ¿no? Y lo que nos deberíamos plantear es que nuestro cumplimiento de los ODS no dañe el cumplimiento de los ODS en otros países, y no solo eso, sino que nosotros también asumamos nuestra cuota parte de responsabilidad en lograr el efectivo implementación de los ODS en otros países, ¿no? Y ahí hay un riesgo porque con la pandemia, con las crisis, con las colas del hambre, ¿no? que vemos en ciudades españolas, pues entonces es normal, ¿no? Que entonces se diga, oye, pero que primero lo primero, ¿no? Primero los nuestros, ¿no? Bueno, y nos olvidemos de esta corresponsabilidad global, ¿no? De esta ciudadanía cívica global, ¿no? Ese yo creo que es un riesgo grande, ¿no? Que en el extremo sería un poco la doctrina Trump, ¿no? A mí que no me molesten los pobres del mundo, ¿no? Pues yo hago un muro, resuelvo lo mío, que parte lo estamos viendo con las vacunas, ¿no? Yo me vacuno a los míos y luego ya si eso, ya tal, ¿no? Entonces yo creo que ese es otro riesgo que yo veo en la Agenda 2030 post-COVID, ¿no? Yo decía que también había oportunidades, ¿no? Y yo creo que tenemos que entrenar la mirada especialmente a ver signos de esperanza, porque lo que hay que hacer es extraordinariamente complejo, ¿no? Y se necesita levantar una ola de voluntad enorme, y la voluntad y la esperanza son hermanas, ¿eh? Si falla la esperanza, falla la voluntad, ¿no? Es decir, si yo estoy ahora cerca de la Plaza del Pilar, ¿no? Miro el reloj y tengo que coger el tren, pero veo que es una hora que ya no me da tiempo, o eso pienso yo, pues ya no corro, ya no salgo, ya no hago nada, porque creo que no tiene sentido, ¿vale? Y por el contrario, si creo que tiene sentido, pues entonces me pongo a correr o salgo a la calle, cojo un taxi, lo que sea, ¿no? Es decir, que la voluntad, la acción está muy condicionada por la esperanza, ¿no? Entonces, por eso yo creo que tenemos que entrenar la mirada a ver también señales de esperanza en lo que vemos, en la realidad circundante, ¿no? Entonces, ¿qué oportunidades veo yo que estaría también ahí fuera, ¿no? Una, que en la pandemia hemos vivido todos algo extraordinariamente extraño e inusual, y yo creo que nunca la humanidad había vivido, ¿no? Porque hemos llamado a otros fenómenos a veces muy dramáticos, le hemos puesto el apellido mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Luego resulta que no era tan así. Si tú estabas en Chile, bueno, pues la Primera Guerra Mundial, bueno, sí, leías noticias en la prensa, ¿no? Pero no te interpelaba, ¿no? No te condicionaba tu vida, no. O si tú estabas en Australia, ¿no? Bueno, pero en Australia a lo mejor tuvieron... ¿no? Pero sin embargo, ahora, con la pandemia, en cualquier país del mundo, de forma desigual, pero todos hemos estado con temor ante un virus que era un enemigo común, ¿no? Que podía hacer daño en un país, en otro, ¿no? Entonces, esa hermandad, ¿no? Esa fraternidad, ¿no? Que da el sentirnos víctimas a la vez, en las mismas semanas, en los mismos tiempos, ¿no? Y entonces nos decían, no, en China pasa esto, en la India pasa esto, en Estados Unidos pasa esto, que hay tantos muertos, esto va peor, esto va mejor, no sé qué, pero todos los telediarios de todo el mundo pues daban cuenta de cómo le iba al propio país y cómo le iba a los países extranjeros, ¿no? O sea que en ese sentido hemos vivido esa fraternidad planetaria, y también nos han dicho los científicos que en realidad este es un problema común que solo puede tener una solución común, porque si sigue habiendo mucha población sin vacunar, pues las posibilidades de nuevas variantes no acaban nunca, ¿no? Entonces, de alguna forma, hemos entendido que este es un problema global de toda la humanidad y que requiere una solución global, ¿no?
Bueno, ¿por qué digo yo que esto es una cosa positiva, una oportunidad, ¿no? Porque esa fraternidad planetaria, eso sentirnos en el mismo bando, ¿no? De ahí podemos construir en lo que significa también la construcción de ese programa común de la humanidad, o para afrontar este problema también global, que solo admite una solución global, que es el cambio climático, ¿no? Porque las sequías y los incendios en California no se resuelven en California, por más estupideces que diga el bobo de Trump, ¿no? A lo mejor está influido por la modificación de la corriente del Golfo, por lo que pasa en el Ártico o por lo que pasa en la Amazonía. El clima es uno, la atmósfera es una, ¿no? Es una locura pensar que uno puede resolver el clima de su país. Eso es de ignorantes, ¿no? Entonces, esa es para mí una oportunidad. La segunda cosa es que la salud de repente, y eso no nos lo creíamos seguramente nadie de los que estamos hoy aquí, ¿no? De repente, en aras de la salud, sacrificamos la economía. Hicimos una especie de coma inducido de la economía, ¿no? Adrede, ¿no? Y adrede se dijo, hay que cerrar esto, se prohíbe esto, tal. Adrede, no cerró porque, sino adrede. Y entonces ahí estábamos, de repente, haciendo algo inaudito, que es sacrificando el dios dinero, ¿no?, al dios salud. Bueno, pues casi es lo contrario de lo que normalmente hacemos, ¿no? Que es primero el dinero y luego la salud, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión se dijo, no, que la salud es lo más importante, ¿no? Luego ya ha habido, como siempre, ¿no?, países, locos, menos locos, gente razonable, gente más irrazonable. Pero en general, ¿no?, esto ha sido la norma, ¿no? Y eso es muy positivo, ¿no? Porque hemos reordenado mejor, ¿no?, las prioridades y los dioses, ¿no? Y de hecho, yo creo que eso también ha provocado que haya una mayor convicción de que la salud es el gran tema y que haya una conexión entre la salud de la humanidad y la salud del planeta, ¿no? De hecho, ese concepto de One Health, una salud, ¿no?, para el planeta, para la humanidad, tiene que ver un poco con esto, ¿no?, con esa conexión, ¿no? Y yo creo que sobre eso se puede construir, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, si alguien ha estado un poco con el tema de la ley de cambio climático, por ejemplo, ahí está metido todo el tema de las zonas de bajas emisiones, y no tanto con una componente climática cuanto con una componente de salud pública. 3. Hemos visto que contra lo que mucha gente creíamos en realidad, el futuro no está escrito. En las Navidades del año 2019, ¿no?, pues ninguno de nosotros, no sé, a no ser que luego alguien diga, no, yo ya lo predije, ¿no? Porque a lo mejor hay alguien en este grupo estupendo que dice, yo ya lo dije, ¿no? Pero lo normal es que no sea tan así, ¿no? Pues ha ocurrido algo inaudito, ¿no? Esto tiene una lectura positiva, es que el futuro no está escrito, que lo escribimos. A medias nosotros, a medias el azar, ¿no? A medias el azar ayuda, a medias no. Bueno, pero el futuro no está escrito y eso para mí es un signo de esperanza, ¿no? 4. En la pandemia, de repente nos vimos en mitad de un túnel, ¿no? Y cuando uno está en mitad de un túnel, pues hay tendencias, tentaciones de volver a la entrada del túnel, ¿no?, donde hay luz, ¿no?, no oscuridad, ¿no? Y hay otra tendencia que es decir, no, salir por la salida. Y de hecho, lo que la Unión Europea dijo es, no volvamos a donde estábamos, sino construyamos una nueva economía neutra en carbono, circular, ¿no?, más digital, más robusta. Es decir, que en ese sentido, también la idea de que a mí me gusta la palabra regenerar nuestra economía, ¿no? No reconstruir exactamente lo que teníamos, porque cuando uno, imaginemos, ¿no?, que ocurre un desastre y de repente en la casa en la que vivimos, pues por alguna razón se destruye de alguna forma, lo que sea, ¿no? Nadie la rehabilitaría tal cual, ¿no? Porque ya que la tengo que rehabilitar, pues la cocina la haría más grande, ¿no?, para que entre más luz, etcétera, etcétera. O sea, la mejoraría, no exactamente haríamos la... Entonces, en ese sentido, esa idea de regenerar, yo creo que es muy positiva, ¿no? 5. En estos 5 años, yo creo
que también se ha generado, ¿no?, que en cualquier sector, en cualquier país, hay núcleos de voluntad de mejora colectiva, ¿eh? Es decir, si uno viaja, pues se encuentra gente con el PIN este de los ODS y no sé qué, ¿no? Y se encuentra gente que está pensando en cómo cumplir los ODS en la empresa, en un banco, en un ayuntamiento pequeño, un ayuntamiento grande. Eso de alguna forma es una especie de enorme archipiélago, ¿no?, de constructores del programa común de la humanidad. Bueno, no es poca cosa, no es poca cosa la existencia, ¿no?, de ese archipiélago de gente con esa voluntad de mejora colectiva para cumplir el programa, que luego tiene más o menos posibilidades, más o menos éxito, pero está ahí, ¿no? Luego, antes señalaba como un riesgo la existencia de los planes de recuperación, pero ahora lo señalo como una oportunidad, ¿no? En las manifestaciones de interés hubo miles de manifestaciones de interés, ¿no?, donde miles de empresas grandes, pequeñas, de ayuntamientos, de asociaciones, menos de asociaciones, ¿no?, plantearon sus proyectos de mejora, ¿no? ¿Cómo harían ellos la rehabilitación? ¿Cómo harían ellos el fomento de las energías renovables? ¿Cómo harían? Es decir, todo eso genera un pensamiento positivo de construcción de alternativas que es muy potente, ¿no? Que es muy potente, ¿no? Es decir, miles y miles y miles de personas en este país, pero también en Italia, pero también en otros países, sobre todo en España e Italia, para los cuales va a ir la mitad de los fondos de Next Generation, porque para Italia va 290.000 millones y para nosotros 140.000, ¿no? Prácticamente eso es la mitad de los fondos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay puede ser un signo de esperanza, ¿no? Punto 7, ¿no? El giro del sector financiero. Muy especialmente en Europa, pero en general un poco en el mundo también, ¿no? Quiero decir, desde las cartas últimas de BlackRock, que gestiona activos por un monto de 8 veces el PIB de España, ¿no?, que yo recomiendo vivamente que las leáis, ¿no?, donde dice claramente aquellos gestores que no atiendan a los riesgos y las oportunidades del cambio climático tendrán nuestro voto en contra, ¿no?, en las juntas generales, ¿no?, a la determinación de las 72 actividades esenciales de la taxonomía de finanzas sostenibles de la Unión Europea, donde lo que se dice es estas 72 son actividades que ayudan a cumplir el objetivo de la Unión Europea de ser climáticamente neutro en el año 2050 y reducir las emisiones un 55% para el año 2030, ¿no? Ergo, la gente que haga otras cosas lo va a tener más difícil, le van a dar menos dinero o con intereses más caros, ¿no? Punto 8, hay una reconsideración del para qué de la empresa. Las escuelas de negocios y las facultades de economía de las universidades del mundo, también las de UNIZAR, ¿no?, están llenas de reflexiones sobre el cómo de la empresa. Cómo hacer auditorías, cómo vender más, cómo el marketing, cómo tal, cómo los recursos humanos, cómo, ¿no? Cómo. Y hay muy poca reflexión del para qué. El para qué de la empresa. Parece que nos conformamos, ¿no?, con la respuesta que se dio en el siglo XIX. Pues, ¿para qué de la empresa? Pues ganar dinero. ¿Quién gana dinero? Pues los dueños de la empresa. Punto, ¿no? ¿Vale? Hombre, a lo mejor podríamos hacer otra respuesta, a ese para qué, ¿no? Y de hecho se está haciendo ya, ¿no? Esa es la respuesta de la economía del bien común, o esa es la respuesta del movimiento B Corporation, ¿no? Esa es la respuesta que de una forma un poco más light, pues dieron los 181 CEOs en la declaración de agosto del año 2019. Quiere decir que hay una reconsideración del rol de la empresa que es muy necesaria porque, amigos y amigas, que sin la implicación de las empresas no es posible cumplir la Agenda 2030. Ya en términos numéricos, en este país estamos más o menos 500.000 de personas que trabajamos en el sector de las ONG, del tercer sector, más o menos 3 millones en el sector público y más o menos 15 millones en el sector privado. Sin que esos 15 millones impliquen, esto no tiene solución. Sería un pecado de soberbia por nuestra parte pensar que en una santa alianza entre los ONGeros y los funcionatas pues podemos resolver esto. Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? El punto 8, el activismo empresarial. Es decir, hay cada vez más empresas que se plantean
en relación con su modelo de negocio, lanzar propuestas y sensibilización en relación con temas de interés general. Y luego yo creo que se ha extendido la idea de que estamos en un tiempo de suma y de alianzas, ¿no? Y de hecho nosotros pensamos que el plan de recuperación, el gobierno debería justamente propiciar de una forma deliberada el aumento de la cultura de la cooperación en nuestro país, que es escaso. Hace poco conocía yo que en Dinamarca la pregunta, ¿confía usted en los demás? ¿No? Los demás, en sus vecinos, en el prójimo. Pues 3 de cada 4 decían en Dinamarca sí. Y en España, esa misma pregunta, 1 de cada 4 decía sí. Bueno, pues esto cambia mucho las cosas. Porque claro, si no confías en los demás, pues entonces no trabajas en cooperación en tu universidad con otros, ¿no? Ni en tu ONG, ni en tu cooperativa, ni empresas con empresas. Entonces ahí tenemos un problema y yo pienso que el gobierno debería, como ha hecho la Unión Europea con los proyectos europeos, ¿no? Que ha sido un poco decir, si queréis mi dinero, queridos amigos, queridos hermanos, ¿no? Pues entonces vais a tener más puntos si en vez de presentar vosotros un proyecto, pues lo presentáis con amigos de otros 5 países europeos, ¿no? Y eso ha hecho que efectivamente se han tejido redes, relaciones con otras entidades, ¿no? De otros países, ¿no? Pues esto debería hacerse desde el punto de vista de nuestro país. Si queréis tener más puntos en estas convocatorias, hacer el favor de venir unidos, ¿no? Hacer el favor de venir en alianzas, en pactos. Entonces yo creo que ahí habría también una oportunidad. Yo he dicho que 6 riesgos, 10 oportunidades y 5 propuestas, ¿no? Que yo quería lanzar, ¿no? Y lo digo un poco telegráficamente para ver si nos da un poco de tiempo para debatir, ¿no? 1, yo creo que, porque si algo tienen los ODS es o deberían tener, es la interrelación y la interdependencia entre las distintas cajitas, ¿no? Y yo creo que sería el tiempo de plantear proyectos e iniciativas, ¿no? Que atiendan a resolver a la vez varias de esas cajitas, ¿no? Por ejemplo, una iniciativa que está contemplada dentro del plan de recuperación sería todo el tema de la rehabilitación de viviendas, ¿no? Que debe tener un enfoque ambiental, rehabilitación energética, pero un enfoque también de accesibilidad y un enfoque de salud, ¿no? Y de confort para las familias, ¿no? Y en ese sentido se provoca son proyectos multipropósito, ¿no? O uno parecido, o otro que tiene que ver con los tejados solares que estamos también propiciando por nuestra parte Barrio Solar, ¿no? Segundo tipo de proyectos de conexión norte-sur. Cuando hace no mucho veíamos, yo creo que arder la Amazonía, ¿no? Y todos sentíamos un poco que, Dios mío, ¿no? Arde la Amazonía, tiene un presidente también con algún problema, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Desde Zaragoza o desde Valencia, que está Elena, ¿no? Pues bueno, puedes pensar que, claro, que puedes hacer poco, ¿no? Bueno, pero si a lo mejor nos damos a ver las conexiones, ¿no? Pues a lo mejor veremos que nuestro acto de comprar un pollo, ¿no? O un cerdo para hacer un guiso, ¿no? En el Mercadona, pues entonces tiene una conexión con la soja que come ese cerdo que viene del Brasil, de la Amazonía. Y a lo mejor con el simple gesto de pedirle explicaciones al de Mercadona o al del campo, pues a lo mejor podemos hacer pensar a esos agroganaderos de la Amazonía, ¿no? Quiere decir que esas conexiones que existen en la realidad, que desde el punto de vista de la generación de los problemas, también pueden utilizarse en un sentido inverso para generar soluciones y alternativas y, por tanto, conectando a los constructores del cambio de un sitio y de otro, ¿no? 3, construcción de sueños colectivos locales, ¿no? Yo creo que muchas veces, claro, la gente en la dimensión local, lo global, asusta, ¿no? Decir, no, es que el Ártico se derrite. Madre de Dios, ¿no? ¿Y qué hago yo, no? Como que se derrite el Ártico, pero ¿qué puedo hacer yo, no?
mientras que el pensamiento de vamos a realizar ese sueño colectivo para el 2030 en mi ciudad, en mi municipio, en mi... Bueno, pues entonces suscita mayor cercanía, mayor colaboración y de ahí pueden surgir más oportunidades y más líneas, ¿no? 4. Yo creo que hay un en el debate, ¿no? En el plan de recuperación, ¿no? Ahí aparece, yo os recomiendo que veáis a la web de la Moncloa y que os descarguéis, son 2000 folios lo que se envió por parte de España a Bruselas, ¿no? Pero ahí están los 30 componentes, lo que se gasta en cada uno, tal, que decir, y está mucho más comprensible que cuando uno va a ver qué pasa en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y de hecho, bastantes administraciones están haciendo intentos de poner las partidas presupuestarias en relación con los ODS. Yo creo que ahí también debería propiciarse un debate sobre en qué medida nuestros presupuestos públicos que provienen de estos impuestos ayudan o no a cumplir tal o cual ODS y a cumplir la Agenda 2030. Yo creo que hay una oportunidad, ¿no? Y también el punto 5 es deberíamos construir alianzas para un terreno que es especialmente el terreno primordial de las entidades sociales, que es una batalla cultural, ¿no? Cuando uno contempla, por ejemplo, la toma del Capitolio, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Si recordáis un poco las imágenes, ¿no? Pues ahí no hay un problema económico, no hay un problema tecnológico, a lo mejor algunos de esos tienen coches eléctricos y los emplearon para llegar al Capitolio, ¿no? Hay un problema cultural, ¿no? Un problema de valores, de qué estamos. Y yo creo que ese es un terreno en el que la gente, los constructores del cambio de la Agenda 2030, pues deberíamos trabajar, ¿no? Lo he contado esto último más apretadito para tener un poquito más de tiempo, ¿no? Y yo quería acabar con una última reflexión. Muchas veces cuando se contempla el futuro, ¿no? Hay gente que lo contempla en clave de qué pasará, ¿no? Como quien apuesta a ver qué pasa, ¿no? Como quien apuesta en bolsa. Pues yo apuesto a que Telefónica subirá, ¿no? Y como apuesto a que Telefónica subirá, pues invierto en Telefónica, ¿vale? Yo apuesto a que dentro de 2 años ocurrirá esto, pero la gente que estamos en el mundo del tercer sector y la gente que seguramente estamos aquí, no somos pitonisos de lo que va a pasar, ¿no? Lo nuestro no es predecir el futuro, lo nuestro es construir el futuro deseable, no hacer cálculos de probabilidad de qué es lo que puede pasar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que nos tendríamos que concentrar es cómo construir el futuro deseable, ¿no? Y no tanto en preguntarnos qué es lo que tiene más probabilidades de que ocurra, ¿no? Pues esa era un poco lo que yo quería decir y encantado un poco de participar un poco y debatir y dialogar.